Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio muy grande estar entre ustedes en esta noche para así verles en este nuevo año 1987, en el cual les deseo un feliz y próspero año 1987 y también una feliz y próspera nueva generación, en la cual Dios les conceda todas las peticiones de vuestro corazón. Escuchábamos a nuestro hermano Bermúdez hablándonos sobre la palabra. Pueden tomar asiento si tienen la voluntad. Sobre la palabra de Dios, la palabra de vida eterna. Esa es la palabra que permanece. Esa es la palabra de la cual dijo el Señor Jesucristo: los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Es una palabra no terrenal. La palabra de los seres humanos aquí proviene de los seres humanos, de la mente humana. Pero la palabra de Dios proviene de otra dimensión. Proviene de la dimensión de Dios, pasando de la séptima dimensión por la sexta dimensión hasta llegar a nosotros en la forma que Él ha establecido que su palabra llegue a nosotros. Por eso, la palabra de Dios, la palabra que permanece, es la palabra que trae vida eterna a los hijos de Dios. Por eso, los discípulos en una ocasión, cuando Jesús les dijo: ¿se quieren ir ustedes también? Pedro dijo: ¿y a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros sabemos y conocemos que tú eres el Hijo del Dios viviente, el Cristo. La palabra de vida eterna siempre es la palabra que sale de la boca de Dios, de la boca de los profetas que Él establece aquí en la tierra, que son la boca de Dios aquí en la tierra. Y ellos no traen esa palabra de los estudios académicos, teológicos que han tenido, sino que ellos obtienen esa palabra que le traen al pueblo de otra dimensión, de la dimensión de la palabra. Ellos captan esa palabra porque han sido preparados, enviados de Dios para vivir en esta tierra con las dos conciencias juntas, con las cuales pueden captar la palabra de Dios y traerla al pueblo. Ellos pueden escuchar de Dios, pueden ver las visiones de Dios, pueden ver en otras dimensiones, pueden ver todo lo que Dios desea que ellos vean y comunicarlo al pueblo. Cuando usted lee la Biblia, usted encuentra cómo estos grandes profetas han visto en otras dimensiones cosas celestiales y luego han escrito estas cosas que han visto y las tenemos en el libro más conocido, más importante y de más circulación en el mundo, la Biblia. Estos grandes profetas de Dios como Moisés
Elías, Eliseo, y así por el estilo, todos estos grandes profetas de Dios escribieron, han escrito lo que ellos vieron en otros mundos, lo que ellos escucharon de parte de Dios, y hoy en día lo tenemos. Todo esto ha venido de otro mundo. Por eso es la palabra de Dios, la palabra que permanece, la palabra que siempre hará como Dios ha dicho. Dios no puede hacer nada sin que antes revele sus secretos a sus siervos, los profetas. Dice Dios a través del profeta Amós en el capítulo 3, verso 7. Por eso, toda persona que desee conocer lo que Dios está llevando a cabo en el tiempo en que Él vive, obligatoriamente necesita la palabra escrita para comparar, para ver cuáles son las promesas para el tiempo en que vive y ver la forma en que Dios las está cumpliendo. Cuando Dios está cumpliendo su palabra escrita, el cumplimiento de esa palabra escrita es la interpretación correcta a esa palabra escrita, porque Dios es su propio intérprete. Cualquier persona puede haber dado una interpretación acerca de esa palabra escrita, pero Dios no tiene que someter el cumplimiento de esa palabra escrita a lo que alguna otra persona ha dicho de cómo Dios va a llevar a cabo el cumplimiento de esa promesa, porque Dios es su propio intérprete. Como Él ha dicho, así Él hará. Y como Él hace, así es que Él quiso decir cuando lo habló. Encontramos a través de la historia bíblica, principalmente en los días de Juan el Bautista y de Jesús de Nazaret, encontramos para esos días que había palabra escrita hablada por el profeta Isaías y otros profetas acerca de un precursor, un mensajero que clamaría en el desierto: aparejad el camino del Señor. Un mensajero que en el desierto estaría predicando y prepararía un pueblo bien apercibido al Señor. Le prepararía el camino al Señor. El Señor dijo: he aquí yo envío a mi mensajero delante de mi faz. Ahora, todos sabían que sería un profeta el que aparecería para prepararle el camino al Señor. Se sabía que era Elías porque Dios había dicho que Elías vendría primero, el cual le prepararía el camino al Señor. En diferentes escrituras estaban estas promesas, en Isaías y también en el profeta Malaquías, capítulo 3. Ahora, tenían muchas interpretaciones acerca de lo que Dios estaba prometiendo en su palabra. Pero cuando llegó el tiempo del cumplimiento del tiempo y de estas cosas, apareció un hombre en el desierto, hijo de un sacerdote llamado Zacarías. Apareció allá en el desierto y no era sacerdote, no había estudiado como su padre,
Pero el ángel Gabriel le había dicho al sacerdote Zacarías allá en el templo, cuando le tocó ministrar en el tiempo señalado, le apareció y le dijo que su esposa tendría un hijo. Ella ya estaba avanzada en edad y él también. Pero el ángel del Señor le dijo que sería un profeta de Dios. Y le dijo el nombre que le tenía que poner. Y Juan, el Bautista, Juan sería su nombre, conforme a las palabras del ángel. Zacarías preguntó cómo sería eso, ya que ellos eran ancianos. ¿Cómo conoceré que esto será así, que esto se cumplirá? El ángel Gabriel le dijo, por cuanto dudaste, quedarás mudo hasta el tiempo del cumplimiento. Eso fue lo que el ángel le dijo a Zacarías. Zacarías con su esposa Elizabeth tuvieron un hijo. Todos preguntaban qué nombre le habrían de poner al niño. Unos decían que le pusieran el nombre tal o cual. Pero Zacarías escribió que le pusieran por nombre Juan. Y ahí la lengua de Zacarías se soltó y habló claramente. Había llegado el tiempo del cumplimiento de las palabras del ángel del Señor. Ese niño sería profeta del Altísimo. Dijo el ángel del Señor que el espíritu de Elías reposaría sobre él. Vendría en el espíritu y virtud de Elías. Muchas personas quizás hubieran pensado, si iba a venir en el espíritu y virtud de Elías, pues el mejor nombre para ese niño sería Elías. Si Dios le dice a usted, va usted a tener un niño y va a venir en el espíritu y virtud de Elías, y no le dice qué nombre ponerle, qué nombre usted le hubiera puesto, pues Elías. Pero el ángel le dijo, pero le vas a poner por nombre Juan. Es que una cosa es el nombre de la persona y otra cosa es el espíritu ministerial que está sobre la persona. El espíritu ministerial que estaba sobre Juan era el de Elías, el cual había estado en Elías Tifita, luego en Eliseo, en la segunda ocasión en una doble porción y en la tercera ocasión en Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, cuando llegó a la edad señalada por Dios para comenzar el ministerio, comenzó su ministerio predicando y llamando al pueblo al arrepentimiento, porque el reino de los cielos se había acercado. Pero cuando vio a Jesús de Nazaret, cuando Juan estaba bautizando, y Jesús entró al agua para ser bautizado por Juan, y Juan no le quería bautizar, era aparentemente el primo de Juan, y también era de la misma descendencia, aparentemente, y Juan, viendo que Jesús era mayor que Juan, Juan decía, ¿cómo tú vienes a mí
para que yo te bautice cuando yo soy el que tengo necesidad de ser bautizado por ti? Jesús le dice, nos conviene cumplir toda justicia. Entonces Juan le bautizó. Vio el Espíritu de Dios descender en forma de paloma sobre Jesús, y en una ocasión le dice al pueblo, siguiendo a Jesús, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el hombre al cual yo le estoy preparando el camino. Este es aquel del cual yo dije, después de mí viene uno mayor que yo, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Este es él. Allí estaba la Escritura siendo interpretada en el cumplimiento de lo que Dios prometió. Ahora, ¿cuántas de las personalidades religiosas grandes del pueblo hebreo, como el sumo pontífice, los fariseos, los saduceos, los doctores de la ley, los levitas, ministros de la religión hebrea, cuántos de ellos en ese tiempo se pararon frente al cumplimiento de aquella escritura en Juan el Bautista y luego en Jesús de Nazaret y dijeron, la correcta interpretación de lo que está escrito es lo que nuestros ojos están viendo en Juan el Bautista y luego en Jesús de Nazaret? Más bien decían, dijo Jesús, vino Juan el Bautista, que ni comía ni bebía, y dijeron, demonios tiene. Viene el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, este es un hombre comelón y bebedor de vino, y amigo de los publicanos, y de toda esa clase de gente de un bajo nivel social, económico, moral y bajo en todo. Así es que el cumplimiento de la Escritura en la forma en que Dios la estaba interpretando en aquellos días no era aceptada esa interpretación divina por las grandes religiones de aquel tiempo, que tenían la letra de lo que estaba llevándose a cabo en el programa de Dios. Por eso San Pablo dijo, la letra mata, mas el espíritu vivifica. Así es que necesitamos la letra vivificada, la palabra vivificada, y la palabra vivificada es el cumplimiento de lo que fue prometido. Y esa palabra hecha realidad es lo que también nos vivifica a nosotros. Es lo que nos trae vida a nosotros. Porque esa palabra entonces comienza a expresarse. O sea, esa palabra cumplida, esa letra que se ha convertido en una realidad en su cumplimiento, es la que entonces comienza a manifestarle a la gente lo que está aconteciendo en el programa de Dios. Su mensaje es lo que está llevándose a cabo en el programa divino, dando a conocer el cumplimiento de esas grandes promesas divinas para ese tiempo. Y nadie más puede traer esa palabra, porque solamente el cumplimiento de esa palabra en carne humana es la que puede hablar, el que puede hablar de lo que está aconteciendo en el programa de Dios. El que podía hablar
de la preparación para la primera venida del Hijo del Hombre, el que podía preparar al pueblo para la primera venida del Hijo del Hombre, el que podía precursar la primera venida del Señor, era el precursor. Él era el que podía preparar al pueblo para la venida del Hijo del Hombre. Las religiones solamente podían darle la letra en forma de Biblia, decirle al pueblo que era la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, que era lo que tenían en aquel entonces, y decirle al pueblo que lo que Dios ahí decía lo cumpliría en su tiempo. Pero el que podía decirle al pueblo que había llegado el tiempo del cumplimiento de esas promesas era Juan el Bautista, y luego decirle: este Jesús de Nazaret es aquel del cual yo dije, después de mí viene uno, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Nadie más podía hablar en esa forma. Nadie más tenía esa clase de mensaje. Y cuando Juan el Bautista terminó su ministerio de 6 meses, luego encontramos que Jesús era la persona que había estado creciendo mientras Juan iba menguando. Cuando Juan iba menguando y Jesús creciendo en el ministerio, le habían dicho a Juan, los discípulos de Juan: mira, aquel del cual tú hablaste, del cual tú diste testimonio, tiene más discípulos que tú, le siguen más gente que a ti, y bautiza a más personas de las que tú bautizas. O sea, el grupo de él va creciendo y el tuyo no va creciendo. Juan el Bautista, siendo profeta y sabiendo que él había hablado de uno que vendría después de él y había dicho que era Jesús, cuando él supo que eso estaba aconteciendo, en vez de ponerse triste, él dijo: a él le conviene crecer, y si está creciendo, pues yo me alegro mucho, y a mí me conviene menguar. A mí me conviene ir menguando y terminar mi trabajo y dejarlo a él que continúe. Él sabía que Jesús tenía que crecer en su ministerio. Y él sabía que las personas que le habían seguido a Juan el Bautista, el próximo paso para ellos era reconocer a la persona que él le había preparado el camino y seguirlo, aunque Juan se quedara solo. Porque el asunto no era tenerle compasión a Juan y decir: yo no voy a seguir a Jesús, cuando Juan ha sido el primero que me ha enseñado el mensaje, el nuevo mensaje que no había escuchado allá en la sinagoga. Pero Juan lo que le enseñó fue una porción. Si querían el resto, la plenitud del mensaje, tenían que seguir al que Juan había precursado. Pero los discípulos de Juan no todos comprendieron eso. Y por eso, aún después que murió Juan, y Jesús murió, y resucitó, y ascendió a los cielos, San Pablo los encontró 14 años después, a algunos discípulos de Juan, y todavía no eran discípulos de Jesús. Pero así son las cosas. Hay personas que se quedan estancadas en la vida y creen que lo mejor es quedarse estancados. Por eso nunca progresan. En lo espiritual es en la misma forma. En lo espiritual uno no se puede quedar estancado en un mensaje que fue para otro tiempo, para otra edad o para otra dispensación.
Uno tiene que caminar hacia adelante siempre y colocarse en la edad o dispensación que le corresponde a uno. Porque ahí, y solamente ahí en esa edad o dispensación, y ese mensaje con el mensajero, es donde único usted puede recibir las bendiciones de Dios para ese tiempo. Lo que Dios tiene para ese tiempo, ahí es que Él lo da. Fuera de la edad o dispensación y mensaje y mensajero que corresponde para el tiempo en que uno vive, no hay bendición de Dios prometida. Porque todas las bendiciones de Dios son de acuerdo al programa que Él tiene. Y en una ocasión, unas personas le dijeron al Señor Jesús, ¿qué haremos para hacer la obra de Dios? Porque todo el mundo quiere hacer la obra de Dios. Él les dice, que creáis. Pero todo el mundo cree. ¿Pero creer qué? Que creáis en el que Él ha enviado. Porque cuando se cree en el que Dios ha enviado para el tiempo en que uno vive, esa persona enviada de Dios con su mensaje coloca al pueblo en la edad o dispensación que le corresponde y le da el mensaje que le corresponde para ese tiempo a la gente, y la gente entonces puede recibir las grandes bendiciones divinas que Dios tiene prometidas para ese tiempo. No hay otra forma. En el tiempo de Juan el Bautista había que caminar con el mensaje de Juan. Cuando apareció Jesús, había que dar un paso hacia adelante y caminar con Jesús y con su mensaje. Y así ha sido a través de las edades, de las generaciones, de las dispensaciones. Pero muchas personas decían, nosotros tenemos a Moisés, nosotros creemos en Moisés. Moisés fue el profeta más grande, dispensacional, de aquel tiempo, porque fue el mensajero dispensacional de la ley. Pero eso no bastaba, porque había comenzado una nueva dispensación, y el mensajero dispensacional se llamaba Jesús de Nazaret. Así es que Jesús dijo, si ustedes creyeran a Moisés, ustedes creerían en mí, porque Moisés habló de mí. Así es que Moisés había dicho, cuando Dios le habló, profeta como yo os levantará el Señor entre vuestros hermanos. Y Dios pondrá su palabra en su boca, y él hablará lo que Dios le mandare. Y cualquiera que no escuchare la palabra que Dios pondrá en su boca, Dios le va a desarraigar del pueblo. Jesús, un profeta como Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés era un profeta dispensacional. Y para aparecer en la historia, en la escena terrenal, un profeta como Moisés tiene que ser un profeta dispensacional. Por eso Jesús, siendo un profeta dispensacional, sabía su posición en el programa divino y sabía cuál era la posición que tenían que ocupar las personas en aquel tiempo para poder recibir las bendiciones de Dios. Es más, vean ustedes que no es asunto de ser religioso, no es asunto de decir yo tengo mi religión y yo soy una persona muy buena y con eso me basta y Dios se agrada de mí y voy para el reino de Dios, para el cielo cuando muera. Ya ustedes van a ver que la cosa no es así como muchas personas piensan y que todos los caminos llevan a Dios. Tampoco porque dice la palabra
Hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero son, su fin, caminos de muerte. Solamente hay un camino bueno, un camino verdadero que lleva a la vida eterna. Y es el camino de Dios. Jesús dijo, yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy el camino, la verdad y soy la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre por la religión a la cual pertenece, aunque le enseñe acerca de Dios. Para llegar al Padre se necesitaba este mensajero dispensacional, Jesús de Nazaret, el cual tenía el programa de Dios para ese tiempo, para cumplir lo que correspondía en ese tiempo en el programa de redención. Y los que creían que porque eran religiosos tenían la religión del pueblo hebreo, porque creían que todo estaba bien porque eran religiosos, Él les dijo, si no creyerais, si no creyeseis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Cree usted que no es asunto de ser religioso? ¿Cree usted que haya alguna persona más religiosa y más santa, más espiritual y más dedicado a Dios según él pensaba y los demás ministros pensaban, que el sumo sacerdote del pueblo hebreo en aquellos tiempos y en los demás tiempos tenía que ser un hombre intachable? Pero sin embargo, Jesús les dice a todos, si no creyeses que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y ese hombre tan santo, el sumo sacerdote del tiempo de Jesús, ese sacerdote, sumo sacerdote del tiempo de Jesús, y muchos ministros más, decían que Jesús era Belcebú, que por el dedo de Belcebú echaba fuera a los demonios. Decían que era samaritano y tenía demonios, pero no era así. La verdad real era que Jesús era la palabra, el verbo hecho carne, como dice el Evangelio de San Juan. En el principio era el verbo, la palabra, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Le conocimos por el nombre de Jesús de Nazaret. Por él fueron hechas, creadas todas las cosas, y sin él nada de lo que fue hecho, nada de lo hecho fue hecho. En él estaba la vida, no en las religiones, sino en el verbo hecho carne. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Ahora, viendo estas cosas, podemos ver que el asunto para con Dios no es el ser religioso, sino el reconocer y recibir el programa que Dios tiene para el tiempo en que uno vive, de acuerdo a lo que Él prometió para el tiempo en que uno vive. Recibir esa palabra que permanece para siempre, esa palabra que se cumple en el tiempo en que uno vive y manifiesta a los seres humanos lo que está llevándose a cabo en el programa de Dios. Ese es el mensaje de Dios para el tiempo en que uno vive. El único mensaje de Dios. Fuera del mensaje que corresponde a la edad o dispensación en que uno vive, no hay otro mensaje de Dios para esa generación, para ese tiempo, para esa edad o dispensación. Por eso es necesario que nosotros
recibamos la palabra que permanece para siempre. No es asunto, como les dije, de ser religioso, sino de recibir la palabra que permanece para siempre. El mensaje prometido para el tiempo en que uno vive, el cual ha sido prometido por Dios. Y nos preguntamos en este momento, ¿y cuál es el mensaje? La palabra que permanece para siempre, para el tiempo en que nosotros vivimos. El apóstol San Pablo, hablando a la iglesia de los Corintios, les dice: he aquí os digo un misterio, todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos resucitarán primero. La final trompeta, el mensaje final, esa es la palabra que permanece para siempre en estos días finales. Es el mensaje permanente, es la palabra de vida eterna para todos los hijos de Dios. Por eso el Señor Jesucristo, cuando habló de este mismo tema, dijo: y el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a todos los escogidos. Esa gran voz de trompeta es el mensaje final, la palabra que permanece, el mensaje que necesitan todos los escogidos para ser llamados y recogidos y preparados para la transformación de su cuerpo. Ese es el mensaje, la palabra que permanece. Esa es la palabra de Dios para nosotros en el tiempo final. Ese es el mensaje, el testimonio que el Señor Jesús dice en Apocalipsis 22 y verso 16, que enviará a todas las iglesias, a todos los seres humanos. Y dice: he aquí, yo Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Ese mensaje, ese testimonio, esa revelación divina, esa gran voz de trompeta, es la palabra que permanece para siempre. Es la palabra, el mensaje de la tercera dispensación que a nosotros nos toca vivir. Es el único mensaje señalado para el fin del siglo, con el cual serán llamados y recogidos los escogidos. Es el mensaje que lleva a cabo la gran cosecha, y el ministerio que traerá este mensaje es el ministerio de los ángeles del Señor. En los ángeles del Señor, el ministerio de Moisés y el ministerio de Elías, siendo el ministerio de Moisés repitiéndose, señalado en Apocalipsis 11 como el ministerio de las dos olivas, o los dos olivos y los dos candeleros del ministerio de Moisés y Elías. Cuando nos habla del ministerio de Moisés como uno de los dos olivos, nos está hablando de un ministerio dispensacional para una nueva dispensación. Un ministerio y un profeta semejante a Moisés. No que será literalmente Moisés, sino que vendrá en el espíritu y virtud de Moisés, con un mensaje dispensacional para todo el pueblo. El mensaje de gran voz de trompeta, actualizándole al pueblo las ordenanzas y leyes que dio a todo Israel. Por eso el profeta Malaquías dice: acordaos de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. ¿Y por qué él dice que recordemos a Moisés? Porque él tendrá el ministerio de Moisés en su segunda ocasión, en su segunda manifestación aquí en la tierra, para traer un mensaje dispensacional a todo el pueblo.
acordaos de Moisés y también de Elías, porque él dice que Elías vendrá con Moisés. Serán los dos olivos. El ministerio de los dos olivos, el ministerio de Elías y de Moisés. Por lo tanto, la palabra que permanece para siempre, la palabra de vida eterna, la gran voz de trompeta vendrá siendo ministrada por ambos ministerios, el de Moisés y el de Elías, el de Moisés por segunda vez y el de Elías por quinta vez. Tendremos el privilegio más grande que un ser humano haya tenido aquí en la tierra, el privilegio de tener un doble ministerio profético trayéndonos la palabra que permanece para siempre y la palabra de una nueva dispensación. La palabra de vida eterna que nos traerá la transformación de nuestro cuerpo y la resurrección de los muertos. Porque Jesús dijo, he aquí, todos los muertos escucharán la voz del Hijo de Dios y se levantarán. La voz del Hijo de Dios, el mensaje del Señor Jesucristo vendrá por estos ministerios en el tiempo final. Por eso Él habló tanto de sus ángeles. Sus ángeles, sus mensajeros profetas, nuevamente en la tierra, estos ministerios en el ángel mensajero del Señor Jesucristo. El ángel mensajero del Señor Jesucristo, dando testimonio de estas cosas con el doble ministerio de Moisés y de Elías. Es que realmente necesitamos ese doble ministerio. Y lo tendrá el Benjamín de los profetas, o sea, el último de los profetas que el Señor enviará a esta tierra. Y con ese nos dará la resurrección de los muertos y la transformación de los vivos. Porque estos ministerios vendrán con la gran voz de trompeta llamando y juntando a los escogidos para la resurrección de los muertos y la transformación de los vivos. Yo les digo a ustedes en esta ocasión, no reciban otra cosa sino la palabra, pero la palabra que permanece para siempre, la palabra de vida eterna, la palabra de Dios para nuestro tiempo, el mensaje de gran voz de trompeta, el mensaje que Él prometió para sus hijos en este tiempo final, porque al recibirlo, dice el Señor Jesucristo, el que recibe a profeta en nombre de profeta, merced de profeta recibe. Recibe el beneficio para lo cual Dios envía a ese profeta. ¿Y para qué Dios enviará ese profeta? Ese ángel mensajero que Él dice, aquí yo Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿Para qué lo envía? Él lo envía para dar testimonio de estas cosas, para, con gran voz de trompeta, revelarle los misterios del reino de Dios a todos los hijos de Dios en el tiempo final, y así llamarlos y reunirlos, y así traer la transformación de los vivos y la resurrección de los muertos. Estos son los beneficios, la merced del profeta que hemos de recibir conforme a la promesa divina. Por eso no podemos dejar de recibir la palabra que permanece, la palabra que nos traerá la transformación de nuestros cuerpos. Porque realmente necesitamos esta transformación. Si no somos transformados como todos los demás seres humanos que vivieron en el pasado, también nosotros hemos de morir. Pero si recibimos esta palabra que permanece para siempre, hemos de permanecer para siempre,
porque seremos transformados conforme a la promesa de Dios. No todos ciertamente dormiremos, mas todos seremos transformados. Pero primero, recibamos la palabra que permanece, y al recibirla, entonces tendremos la seguridad de que seremos transformados. Porque los escogidos son los que serán transformados, o serán los que recibirán la transformación. ¿Y cómo se va a conocer a un escogido en el tiempo final, en el cual nosotros vivimos con tanta confusión que hay en este planeta Tierra? ¿Y cómo la persona podrá saber si es un escogido? Eso es muy importante para usted y para mí. Le voy a decir a ustedes cómo usted ha de saber si es un escogido o si no es un escogido, si va a ser transformado o si no va a ser transformado. Hay solamente una evidencia, y es bueno que usted la conozca bien. Jesús dijo: el que es de Dios, la palabra de Dios oye. La palabra que permanece es la que escuchará cada hijo de Dios, cada escogido en el fin del tiempo. Mis ovejas, los escogidos, oyen mi voz y me siguen, y al extraño no seguirán. La voz del Señor. ¿Cuál será la voz del Señor aquí en el tiempo final, conforme a la promesa de Dios? La gran voz de trompeta, la trompeta final. ¿Y quién la tendrá? He aquí el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Y esos ministerios de los ángeles del Señor, con la gran voz de trompeta, ¿dónde estarán? En el ángel mensajero del Señor Jesucristo, el cual es enviado para dar testimonio de estas cosas en las iglesias y en todas las naciones y a todos los seres humanos. La única forma de la persona saber si es un escogido es sabiendo, conociendo la palabra que ha recibido. Cada persona que recibirá la palabra que permanece para el tiempo final, la gran voz de trompeta, la trompeta final, el mensaje final, será porque es un escogido. Porque es con gran voz de trompeta que son llamados los escogidos. Y ellos tendrán esa evidencia para saber que después de haber escuchado la gran voz de trompeta, lo próximo será la resurrección de los muertos, apareciéndonos a nosotros, y luego la transformación de nuestros cuerpos. Sin escuchar la gran voz de trompeta, la palabra que permanece, no hay transformación para nadie. Por eso, cada escogido, al escuchar esa gran voz de trompeta, esa palabra que permanece, esa palabra de vida eterna, estará lleno de felicidad, lleno de alegría, lleno de regocijo, porque sabe que ha recibido la palabra que permanece para siempre, la gran voz de trompeta, la cual la ha recibido a través del ministerio de Moisés y Elías, de los dos olivos, el ministerio del ángel del Señor Jesucristo, y eso le garantiza que será transformado en el tiempo de la transformación. Cada escogido sabe cómo ha recibido esa palabra en su corazón y en su mente.
cada escogido la recibirá con todo su corazón, con toda su alma, con toda su fuerza, con toda su mente. Para él no habrá otra cosa, solo la palabra que permanece, la gran voz de trompeta, y fuera de eso no hay otro mensaje para los escogidos. Por eso, cada escogido en el tiempo final estará apercibido, esperando ver de un momento a otro a los muertos resucitados y su cuerpo transformado. Porque así como cada escogido se agarra del mensaje, se agarra de la promesa también de la transformación de su cuerpo. Por eso, en este tiempo en que vivimos, solamente puedo decirles una cosa: reciba de todo corazón, con toda su fuerza, con toda su alma, con toda su mente, la palabra que permanece para siempre, y llénese de alegría y de felicidad y diga: las cuerdas nos han caído en lugares deleitosos y grande es la heredad que nos ha tocado, porque nos ha tocado la palabra que permanece para siempre, la palabra de la tercera dispensación, la palabra, el mensaje de gran voz de trompeta que él prometió para el tiempo final. Y eso es lo más grande que un ser humano puede recibir aquí en la tierra en el tiempo final. Reciba la palabra que permanece para siempre. No crea otra cosa sino la palabra de Dios, la palabra que permanece para siempre, la palabra, el mensaje de gran voz de trompeta, la trompeta final en el tiempo final. Es lo único que nos prepara para nuestra transformación, para tener un cuerpo a imagen y semejanza del Señor Jesucristo, para ser a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Ese es el programa, esa es la forma para llegar a tener un cuerpo igual al del Señor Jesucristo. Esa es la forma para usted recibir la contestación a la petición que usted ha tenido en su corazón: ser igual que el Señor Jesucristo. Y seremos iguales al Señor Jesucristo, conforme a lo que Él prometió. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a saber, a los que conforme el propósito divino son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el programa divino. No es que usted se ha ganado algo, es que Él ha tenido ese programa para usted y para mí. Y Él pagó el precio. Él compró su salvación. Él lo compró usted en la cruz del Calvario. Porque nos ama, somos sus hijos. Y Él dijo: Padre, los que me diste, ninguno se perdió, sino el hijo de perdición. Así es que ese no era de Él. Y Él ha dicho también que nadie arrebatará a ninguno de su mano. En cuanto a eso podemos tener seguridad. Solamente nosotros hacemos nuestra parte. Reconocer el programa que Dios tiene para el tiempo en que vivimos y meternos de ese programa para obtener los resultados que Él ha dicho que obtendremos en el tiempo final. Eso es lo que nosotros hacemos.
Él es el que da el mensaje, nos trae el mensaje para el tiempo en que nosotros vivimos, enviando a su ángel mensajero. No tenemos que rompernos nosotros la cabeza, como decimos nosotros, para tratar de averiguar o ver o aprender algo de nosotros mismos, sino, y todos serán enseñados de Dios. ¿Ve? No es usted sino el mismo Dios que nos enseña a nosotros en el tiempo en que vivimos, como enseñó a través de los apóstoles, a través de cada uno de los profetas en el pasado. Era Dios en ellos, enseñándoles la palabra que permanece para siempre, la palabra de vida eterna. Así es en nuestro día. Y nosotros reconocemos su programa, nos metemos dentro de su programa, y el que recibe profeta en nombre de profeta, merced de profeta recibe. Recibiremos todo el beneficio para el cual Él envía su ángel mensajero en el tiempo final. Porque le recibimos de todo corazón y recibimos su mensaje, y entonces esperamos los beneficios que serán la transformación de nuestro cuerpo, en donde estará un beneficio completo cubriendo todas las grandes bendiciones de Dios para toda la eternidad. ¿Y les parece poco a ustedes? Es lo más grande que un ser humano puede recibir aquí en la tierra. Los profetas y los justos del pasado desearon ver y oír estas cosas, pero solamente las vieron en visión y las escucharon en visiones y sueños, porque era para nosotros. Pero Jesús dijo en su tiempo, hablando en su tiempo paralelo al nuestro: bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque muchos de los profetas desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Ellos estaban oyendo la palabra de vida eterna, la palabra que permanece a través de Jesús, en el cual se estaba cumpliendo la primera venida del Hijo del Hombre. Y ellos estaban viendo la primera venida del Hijo del Hombre como el relámpago saliendo en el occidente. Y eso era la bienaventuranza más grande de aquel tiempo. Y para el tiempo final, para nuestro tiempo, la bienaventuranza más grande será ver la venida del Hijo del Hombre como el relámpago resplandeciendo en el occidente, con sus ángeles, con el ministerio de Moisés y Elías, llamando con gran voz de trompeta a todos los escogidos. Será la bienaventuranza más grande ver el cumplimiento de estas cosas y escuchar el mensaje de gran voz de trompeta que llama a todos los escogidos. Y para todos los escogidos, en el tiempo final que estarán viendo y escuchando estas cosas, solamente puedo repetirle las palabras del Señor Jesucristo: bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque muchos de los profetas y apóstoles desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. La bienaventuranza es de nosotros. La palabra que permanece. Ya sabemos que la palabra que permanece en el tiempo final es la gran voz de trompeta, el mensaje final de Dios, la trompeta final, la cual proclama el año del jubileo en forma actualizada. El mensaje que traerá la gran victoria del amor divino en el tiempo final.
el mensaje que traerá la victoria sobre la muerte, el mensaje que traerá la victoria sobre el sepulcro también, el mensaje más grande de todos los tiempos, el mensaje, la palabra que permanece. Los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará, dijo Jesús, porque era una palabra, un mensaje dispensacional. Y el mensaje dispensacional de la tercera dispensación no pasará, permanecerá para siempre, porque es la palabra que permanece para siempre, la cual nos es dada en este tiempo final. Y como es la palabra que permanece para siempre, todos los que la reciban permanecerán para siempre, también conforme a la voluntad divina. La palabra que permanece. No queremos otra cosa. Solo un solo mensaje. Una sola palabra. El mensaje, la palabra de Dios para este tiempo. Porque este mensaje es la palabra que permanece para siempre. Y siendo así, al recibirla, es lo único que nos da a nosotros seguridad, paz, tranquilidad. Es lo único que nos asegura que veremos a los que han de resucitar y que al verlos nosotros seremos transformados. Ahora yo le pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes desean la transformación? Pues entonces, reciban de todo corazón la palabra que permanece para siempre y serán transformados. Dios les bendiga y Dios les guarde. Con ustedes, el misionero internacional Miguel Bermúdez Marín.